we've been in Mexico for a little over a month now, y hemos estado en México por un poco más de un mes and we'll be here for another about 2 weeks. y estaremos por 2 semanas más. And in this time, we've been teaching the Word Y en este tiempo hemos estado enseñando acerca de la Biblia and learning how to help others read the Word. y les hemos estado ayudando a otras personas cómo leer la Biblia. And so we are so excited to be with you guys today. Y estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí con ustedes. We've absolutely loved being a part of your church. Nos encantaría estar apoyando también a su iglesia. We've been so encouraged by all of you guys. Nos emociona mucho que se acerquen con nosotros. And so my goal for today is to encourage y'all. Y mi motivo del día de hoy es invitarlos a todos. As you can see here, we're going to be going through Psalms 139. Como podrán ver aquí en la pantalla está el Salmo 139, Seeing who God is and the identity He's called us into. viendo quién es Dios y su identidad. And at the same time, I'll bring testimony and stories of my own life. Y al mismo tiempo les estaré compartiendo historias y testimonios míos To hopefully encourage you guys as well. para motivarlos también a que sigan a Cristo. Because the Lord has such a beautiful call for women, Porque Dios hace un llamado hermoso para todas las mujeres and we get to walk out in that. y necesitamos caminar junto con Él. And so first, I'm just going to pray, and then we'll get started. Así que voy a empezar orando y después continuamos. Vamos a orar. Yes, Jesus, I thank you so much for today, God. I thank you for every woman in this room, Lord. I pray that we would just walk away from this time of just feeling encouraged and feeling just words that you are speaking over every single person in this room, Lord. I pray that we would just be unified as women, that we would be able to come together today and just bring encouragement and speak life into one another, Lord. And so I thank you, God, for just the identity that you've called us and the life that we get to live, Lord. And so I thank you for today, and I pray that your presence would just be so made known in this place. In Jesus' name, amen. Amén. So a little bit about me. Un poco acerca de mí. Who am I? Why am I here? ¿Quién soy y por qué estoy aquí? If we're going way back, I'll give you a little testimony. Si me voy hacia atrás, les voy a contar un testimonio. I've grown up in a Christian home, and my dad is a pastor. Yo vivo en una casa que es cristiana, mi papá es pastor, But it took me a very long time to actually recognize Jesus pero me tomó mucho tiempo el reconocer a Cristo and to really understand what it looked like to live a life for Him. y sobre todo el saber vivir en Cristo. And so growing up, believe it or not, I used to be very shy. Y aunque no lo crean, cuando yo era pequeña era muy tímida, I used to be very quiet and very reserved. muy callada y muy reservada. I don't think so. I know. Hard to believe, but Difícil de creerlo, pero era cierto. but in this time, I was very convinced I was alone. Pero en este tiempo me he convencido que estoy sola I looked at my circumstances and my surroundings, and I just felt alone. y veo mis circunstancias y mis alrededores y realmente me veo sola. Even though I had family and friends, I felt like it was just me. Y aunque tengo amigos y familia y seres cercanos a mí, pues realmente me siento sola. And so in this, I really struggled with a lot of anxiety and very nervous around people. Y con esta situación lucho mucho con mi soledad. But then a little time went on, and whenever I was 15, Y sin embargo, hasta que llegué a los 15 años I went to a church camp where the whole week they talked about loneliness. y fui a un campamento en mi iglesia donde abordaron el tema de la soledad And how you're never alone whenever you have Jesus. y cómo nunca estás solo cuando conoces a Jesús. And so whenever I was 15, I first gave my life to the Lord. Entonces, cuando yo tenía 15 años, le di mi vida a Cristo, But unfortunately, I went to high school,
Pero desafortunadamente entré a la preparatoria And I found myself getting very caught up in the world and going to a lot of parties. y entonces me encontré realmente en el mundo exterior y pues las circunstancias me jalaban y me llevaban a fiestas y andaba realmente en cosas que no eran de Cristo. So I tried to kind of fill this lonely feeling with things of the world. Y realmente empecé a llenar este hueco vacío con cosas o circunstancias que están en el mundo exterior. So it was like I had one foot with Jesus and one foot with the world. Así que tenía un pie con Cristo y el otro en el mundo. And I was trying to do both, but ultimately this lonely feeling just kept coming back. Y trataba de estar en ambos lugares, pero realmente mi sentimiento de soledad me absorbía. And while all this was happening, the Lord first started speaking to me about being a missionary. Y mientras estaba pasando este proceso, realmente el Señor me estaba hablando y me estaba mostrando un camino como misionera. And whenever I was 16, the Lord fully spoke to me that I was going to be a missionary for the rest of my life. Y cuando llegué a los 16 años, realmente el Señor me mostró el camino y me puso las puertas para que yo considerara ser misionera. But I had no idea what that looked like. Pero yo no sabía lo que era realmente. Because I was just at a party last week and now I'm at church today. Porque realmente la semana pasada había estado en una fiesta, wow, party, I know. y pues también estaba con un pie en la iglesia. But the Lord's calling me to go to the nations one day. Pero realmente el Señor me mostró que el camino que tenía que seguir para ser misionera. And so as I finished out high school, the Lord kept speaking to me about missions. Y conforme acabé la preparatoria, el Señor me seguía mostrando todavía más que tenía que ser misionera. And so it took all the way for me to be 18 to understand the freedom of the Lord. Y realmente fue hasta los 18 años que el Señor me mostró la libertad que hay en Él. He kept revealing His character to me and kept giving me a deeper heart for the nations. Y me mostraba su carácter y que realmente, what was the last sentence? Like a deeper heart for the nations. Y tener un sentimiento fuerte para ir a las naciones. And in this is how I first ended up in Hawaii. Y así fue como yo realmente llegué a Hawái. There's a discipleship training school there. Hay una escuela de entrenamiento para ser misioneros. And in this school is where I fully recognized the identity God had given me. Y fue realmente ahí donde yo entendí la identidad que Dios necesita para mí. I saw that as a woman, He created me with a voice. Y ahí vi que como mujer Dios me da una voz para hablar. He's given me a confidence and a boldness. Me da confianza y me da el poder para acercarme a las personas. And yeah, He's given me a full life to live. Y me da una vida completa para vivirla. To look like Him and reflect Him daily. Para vivir en Él y reflexionar sobre Él. And so I'm now 21. Ahora tengo 21 años. And so from 18 to 21, the Lord has just continued to speak into this identity. Y entonces de mis 18 a mis 21 años, Dios realmente me mostró la identidad que tengo que tener. And another way that He's done this is through the Word of God. Y otra manera que lo ha hecho es a través de la Biblia. As I said in the beginning, I was in a 9-month Bible school Como lo dije, estaba en una escuela bíblica where I just read the Bible for 9 months, y realmente leía la Biblia por 9 meses just letting the Lord teach me through it. y dejaba que el Señor me enseñara a través de esto. And it wasn't easy. I did wrestle with the Lord. Y no era fácil, estaba un poco luchando contra lo que Dios me pedía que tenía que hacer, But at the end of the day, the Lord spoke so much to me through it. pero al final del día el Señor me mostró todas y cada una de las capacidades que tengo para servirle. And He gave me an even deeper heart to tell others about Him. Y aún así me dio un corazón para continuar Because when llevando la palabra de Dios. whenever we read the Bible, we want to respond. Y cada que leemos la Biblia queremos hacerles pues responderles. We want to tell others what we're learning, what the Lord is teaching us. Y también queremos mostrarles lo que Dios nos habla y nos dice.
And so we need to know who he is and what he's called us to be. y saber quién es Dios y lo que Él tiene para nosotros. So for today, we're going to be looking at identity. Así que el día de hoy vamos a ver la identidad de Dios. And so to start us off, I want us to look at Galatians 2:20. Y para empezar vamos a leer Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Amen. So what we see through this is that the life that we live is no longer our own. Así que lo que vemos en este versículo es que la vida que vivimos realmente la vivimos a través de Cristo. And so the beautiful thing about following Jesus is that he gives this to us. Y lo mejor de todo esto es que Dios nos lo da. And like I said in the beginning with my testimony, Y como dije al principio en mi testimonio, whenever I was like dealing with loneliness, I try to fill the void with other things. cuando yo vivía con la soledad, la trataba de llenar con otras cosas externas. We try to do it in our own power and in our own hands. Y la trataba de hacer con mis propios medios. But whenever we follow Jesus, he does this for us. Pero cuando seguimos a Cristo, Él hace esto por nosotros. We're no longer growing weary and feeling weak because we're trying to do it on our own, Y ya no vivimos cansados ni débiles, but rather we're letting go and we're letting the Lord speak to us. y lo dejamos ir y permitimos que Dios nos llene de su palabra. Because he's created us to look like him. Porque Él nos creó para vivir como Él. We see it all the way in the beginning in Genesis 2, Vemos desde el principio en Génesis 2 that we were created in the likeness of God. que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. And so our identity is made by him. Nuestra identidad está hecha por Él, por Cristo, And we have parts of his character within us. y tenemos partes del carácter de Dios en nosotros. And all of us get to walk out in that. Y todos tenemos que caminar con eso. And so what we can always go back to is that this is not our own doing. Así que podemos ir y decir, esto no es realmente lo de Cristo. The Lord has given this identity to us, and we get to ask him what that looks like. Y Dios nos da un carácter para ser como Él. And so as I was praying over this teaching and what the Lord wanted to highlight, Y mientras yo oraba para que Dios me mostrara lo que les tenía que decir, he brought me to Psalms 139. Él me llevó a Salmos 139. So in Psalm 139, we have such a beautiful picture. En el Salmo 139 tenemos una hermosa vista. It's one of my favorite parts of the Bible Es un salmo favorito de la Biblia because I think we see so much of who God is porque vemos mucho de lo que Dios es and how we are supposed to live. y cómo debemos vivir. And so specifically today, we're going to look at it in like 6 different parts, or Y- 4 different parts, sorry. Y el día de hoy lo vamos a ver en 4 diferentes partes Taking it apart 6 verses at a time. y tomándolo en cuenta de la manera que se ve ahorita en la pantalla. And so as we can see in verses 1 through 6, En los versículos del 1 al 6 we see that God is all-knowing. sabemos que Dios lo sabe todo. God knows us intentionally. Dios nos conoce perfectamente. And in this verse, I'm going to have us read it out loud. Ok, voy a leerles Salmo 139 del 1 al 6. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amen. So in these 6 verses, we see a big emphasis on knowing. En estos 6 versículos vemos realmente el énfasis de la omnipresencia de Dios.
We see words like know and knowledge and discern. En estos vemos el saber y el discernimiento And these words are being repeated. y constantemente son repetidas. So in this repetition, we can see that the Lord is all knowing. Así que en esta repetición sabemos que Dios lo sabe todo. And I know for me, like when I read this, I see so much encouragement Y cuando veo esto, a mí me motiva mucho and so much comfort y me da paz. in knowing that the God that gives us identity Y el saber que el Dios que sabe mi identidad, knows everything. sabe todo. And he knows everything just about me. Y sabe todo acerca de mí. Because in this we see that the Lord knows when we sit and when we rise. Y aquí Dios sabe desde que me levanto y lo que hago. He knows our thoughts before we even do. Sabe incluso mis pensamientos antes de que yo los tenga. He's already guiding the path that we're on Y va guiando el camino al que voy. because he's before and he's behind us. Porque Él va delante y detrás de nosotros. And that there's, like, he is so knowledgeable. Y Él lo sabe todo. And so we get to have comfort in knowing that the God that speaks Y me da paz el saber que el Dios que nos habla knows us by name and knows everything about us. nos conoce por nombre y conoce todo acerca de nosotros. Because again, every part of our identity is made by him, Porque nuestra identidad fue creada por Él, but it's also made for him. pero también es hecha para Él. Whenever we walk in the character that he's given us, Cada que caminamos en el carácter que Él nos da, we give it all back to him. le estamos devolviendo todo a Él. And so it all goes back again to this relationship with Y him, todo vuelve a esta relación con Él where we get to walk alongside with him. y vamos caminando justo al lado de Él. And so just how comforting and how trustworthy Así que tal confianza that we have a God that leads us and knows everything. que el Dios que nos guía y nos lleva, Which brings me into the next verses. lo cual nos lleva a los siguientes versículos. Y les voy a leer del versículo 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amen. So in these verses, we see that he's omnipresent. En estos versículos vemos que Él es omnipresente. So in the first 6, we saw that he's all knowing. En los primeros 6 versículos sabemos que Él lo sabe todo, But in these 6, we see that he's all around. pero en estos siguientes versículos vemos que Él está en todos lados, That his presence is literally everywhere we go. que su presencia está literalmente en cualquier lado. We can't escape it. No podemos escaparnos de Él. And so, again, there's so much comfort and trust in knowing that this is God. Entonces hay confianza total en que Él es Dios, That our identity is put in the hands of someone that is all around. que nuestra identidad está en las manos de Él And we don't have to question this y no tenemos que cuestionarlo, because he is always there and he seeks us out. porque siempre Él está ahí y está buscándonos. And so these verses reminded me of just a testimony of how the Lord brought me to where I'm at. Así que estos versículos me recuerdan cuando Dios me trajo a Él And the freedom I've found in knowing who he is. y el saber la libertad de quién es Él. And it came from him revealing his presence to me. Y Él me revela quién es. And so whenever I was in my discipleship training school, Y mientras yo estaba en mi escuela de discipulado, I was taking this all women's class. estábamos tomando una clase de mujeres. And originally I did not want to take this class at all Originalmente yo ni sabía de qué era esta clase, because a part of my testimony is that I never wanted to be a mom and I never wanted to get married. porque parte de mi testimonio es que yo no quería ser una mamá
I was always like, I'm Miss Independent, like I don't need anyone. Soy una mujer, me creía una mujer independiente, no necesito de nadie. I was convinced that no one would want to do missions with me. Y estaba convencida de que nadie quería ser misionera conmigo. And that I was just going to go to the nations and like go and die in some extreme place by myself. Y estaba pensando que iba a ir a un país siendo misionera y que tenía un trabajo extremo y tal vez hasta moriría. Because I looked around at, say, like my parents' marriage and I was like, I don't want that. Y luego volteaba y veía a mis padres que se habían casado y yo decía, yo no quiero eso para mí. I would rather just be by myself. Y pensaba que era mejor ser yo misma. And then I didn't understand why people wanted to be parents. Y después no entendía por qué la gente quería ser padres. As you can see, I always was brought back to this lonely place. Como podrán ver, regresaba siempre al mismo lugar de soledad. But the Lord so kindly put me in this all-women's class. Pero el Señor claramente me puso en esta clase con las mujeres. Because this class had a very big emphasis on maternal health. Porque esta clase en particular se enfocaba mucho a la maternidad. And I was like, God, why would you put me in this class? Y yo renegaba y decía, Señor, ¿por qué me pusiste aquí? I don't want to be a mom and I don't want to be in healthcare. ¿Por qué aquí si yo no quiero ser mamá y yo no quiero cuidar de alguien más? And he kept telling me to just wait. Y él me decía, espérate, Just wait to espera, see what I'm going to do. espera lo que voy a hacer contigo. And so in these classes, they started really speaking about identity. Así que en estas clases empezaron a hablar sobre la identidad And specifically what a woman was called to be. y en específico del llamado de la mujer. And so as we can see all the way in the beginning with Eve, Y como podemos ver desde el principio con Eva, and that like original identity of being a life bearer. y originalmente el ser una mujer, And obviously we are created to physically give life. y originalmente somos creadas para dar vida, The Lord has blessed us with bodies to become mothers. y Dios nos ha bendecido con cuerpos para dar a luz, But there's also a responsibility that women carry. pero también hay responsabilidades que las mujeres acarrean. And that is to be life bearers, like with our words. Y eso es ser compartidas con nuestras palabras hacia los demás And with our actions. y con nuestras acciones. And so I can either choose to walk into a room and speak life or death over someone. Y yo puedo caminar hacia un grupo o un salón y hablar. When I see a sister or someone, like, am I choosing to encourage her? Y si veo a alguna mujer o a una hermana y motivarla, Or am I choosing to put her down? o puedo escoger no darle motivación alguna. Because I think all of us in the room can say that we've been very encouraged, but we've also been very hurt. Y vemos realmente que todas somos parte para motivar a alguien más By women in our life. con las mujeres en nuestra vida. And so our voice truly does carry authority. Así que nuestra voz realmente tiene autoridad And the things that we say, like, alter someone's emotions. y muchas veces nuestras palabras que decimos pueden alterar a alguien. And so we want to be women that speak identity into other women Así que queremos ser mujeres que hablen identidad a otras mujeres and call out the things that are in that woman. y decirles las cosas que hay en una mujer. Looking at someone and saying, I see the kindness of your heart. Por ejemplo, puedo decirle a alguien, veo la generosidad que hay en tu corazón I see the joy that the Lord has given you. y veo la felicidad que te da Cristo en tu corazón. And really, it shows how much authority the Lord has given us. Y esto realmente demuestra la autoridad que Dios nos ha dado. And so in this class I took, this was highlighted weekly. Y entonces en esta clase que yo tomé, esto era algo que constantemente resaltaba a mi corazón, Of what the Lord has called us to walk in. a lo que Dios nos ha llamado a caminar junto con Él. But specifically in the ways that He's shown me His presence. Pero en específico, las formas como Él me ha mostrado su presencia. We were in this class one day, Estábamos en esta clase un día and one of the teachers was giving a testimony of how the Lord encountered her. y uno de los maestros estaba dando su testimonio acerca de cómo Cristo lo había encontrado. And one day she was just walking on the sidewalk and the Lord randomly gave her a memory.
y realmente ella iba caminando por la calle y Dios le habló. In this memory, she saw her as a little girl just like looking at these flowers. Dice que ella se acordaba que cuando era niña y veía las flores. She wasn't touching the flowers, she wasn't picking the flowers, she was just looking at them. Dice que no estaba tomando las flores ni las tocaba, simplemente las miraba, She was just admiring them. solamente las admiraba. And in after she had seen this memory, she asked the Lord, like, why did you remind me of that? Y después de que vio esta memoria, decía, bueno, Dios, ¿qué es lo que quieres tú de mí? I'm in my 20s. Why are you just like randomly showing me a picture from when I was little? ¿Por qué, o sea, estoy en mis 20 y por qué no me dices exactamente qué quieres que hagas? ¿Por qué me recuerdas esta memoria de ver las plantas? And the Lord began to tell her that He has memories of her too. Y entonces el Señor le dice, bueno, tú también tienes algunas memorias, That He loves the things that she loves. que Dios ama las cosas que ella hace. And the Lord loves to think about these things. Y al Señor le gusta pensar de estas cosas, That He's been all around us. de que Él está alrededor de nosotros en todos los lugares. And so He has little memories of us too. Y Él también tiene pequeños recuerdos acerca de nosotros. And so in this class, they had all of us take a minute with the Lord. Y en esta clase, what was that again? Take a minute with the Lord and pray. Okay. El Señor quería que viéramos realmente lo que tiene para nosotros. And ask the Lord for some of His favorite memories of us. Y Dios recuerda aquellos pensamientos de nosotros. And so I began to sit with the Lord and just asked Him for His memories of me. Entonces yo le pregunté al Señor cuáles eran esas memorias que tenía acerca de mí. And I did not know what He was going to speak or say, Y yo no sabía lo que el Señor iba a mostrarme, but what He showed me was like He spoke to me through like a picture. y Él habló a mí a través de esta imagen. And whenever I was a kid, I moved around a lot. Cuando yo era chiquita, pues andaba por muchos lados, Moving from houses to house. andaba de casa en casa And so I always kind of like associated these houses with like bad memories. y asociaba muchas veces estas casas con memorias malas o recuerdos malos. But in the picture He showed me, He took me through all of these houses. Pero lo que Dios me mostró en estas memorias era a través de estas casas And He was walking through every room holding my hand. y Él me paseaba por estas casas sosteniéndome de la mano. All the houses, all the yards, He was there with me. Y todas las casas y todos los patios, Él me sostenía de la mano. And He began to show me that even though I didn't recognize Him then, Y Él me mostró que aunque no lo reconocía en el momento, He was always there. siempre estuvo conmigo. Again, He is omnipresent. Otra vez, Él es omnipresente. We can't escape His presence. He is always there. No podemos escapar de su presencia, siempre está ahí con nosotros. And so in this picture, He showed me that He was there the whole time Así que en esta imagen, Él me mostró que siempre estuvo conmigo and that He would continue to be there. y que continuará estando conmigo. And so this was the first time I had really recognized the presence of the Lord. Así que esta fue la primera vez que yo reconocí la presencia de Dios conmigo. That there was nothing I could do but just recognize Him Que no había nada que yo pudiera hacer, solamente reconocerlo, because He was always there. porque siempre estuvo ahí. And so I even encourage you guys at some point today to ask the Lord for memories. Así que les pido que piensen o recuerden algún momento en el que ustedes estuvieron What does He think of you? o qué es lo que Él piensa de ustedes, algún recuerdo que tengan. Which brings me into our next verses. Lo cual me lleva a los siguientes versículos. And so we're going to read verses 13 through 18. Vamos a leer del versículo 13 al 18. And these are some of my favorite verses in the whole Bible. Y estos son los mejores versículos o mis versículos favoritos de la Biblia. So I'm excited for us to get into it. Así que estoy emocionada de leerlos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto
fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amen. So here I think we see a beautiful picture of God as a creator. Aquí vemos una imagen preciosa como de Dios como creador, That he was very intentional in our making. que Él intencionalmente nos hizo. That whenever he created us, he did it with like so much purpose. Que cuando nos creó nos hizo con tanta perfección That he put great detail into it. que puso realmente detalles mínimos y todos en nosotros. And that nothing is hidden from him. Y que nada está oculto ante Él. And so we just like we see him as the creator. Y lo vemos como creador. And that I think it's significant for us as we talk about identity. Esto es muy significativo para nosotros cuando hablamos de la identidad, To remember that we were made by him. para recordar que somos hechos a imagen y perfección de Él. And so when we look at ourselves and when we think about our identity, Así que cuando nos vemos y pensamos en nuestra identidad, do we see ourselves as creation of God? ¿nos vemos como creación de Dios? Or are we quick to put ourselves down? ¿O nos ponemos triste o nos da depresión? Are we quick to put others down? ¿O ponemos a algunos tristes? Because the reality is that we were all made in the image of God. Porque la realidad es que todos somos hechos a imagen de Dios. And we were all created with like so much detail and intentionality. Y todos somos creados con tantos detalles y con una intención específica para Él, By God himself. para Dios propio. And I think for us to also see in these verses Y también para nosotros ver en estos versículos, that God has obviously given us a physical like being, Dios nos ha dado físicamente un cuerpo, but also he's given us a full life. pero también nos ha dado una vida plena. He's given us days. Y nos ha dado vida y días. And so we have a plan and we have a calling that he's given us. Él nos está haciendo para un plan detallado, And so again, I think that there's so much comfort in this, por lo cual yo veo mucha paz en esto. and knowing that this is not something we have to take on ourselves. Y veo que esto es algo que no lo llevo yo solamente. We simply get to seek him and listen to what he says. Solamente lo vemos a Él y escuchamos a su voz. Because in verse 17, Porque en el versículo 17 it says, "How precious are your thoughts, dice, cuán preciosos son tus pensamientos. that if I were to count them, there would be more than the sand." Porque si los cuento son más que la arena. That's a lot of thoughts. Esto es muchísimo de Dios. He has a lot of thoughts about us. Dios tiene muchísimos pensamientos acerca de nosotros. And the sweet thing is that we get to ask the Lord what these thoughts are. Y lo mejor es que podemos preguntarle a Dios cuáles son estos pensamientos. Just like how I asked him for a memory, Así como yo pedí por un recuerdo, we can ask him daily, God, what do you say about me? así le podemos pedir diariamente a Dios qué es lo que Él ve de nosotros. And so that way we can walk about our day knowing that, okay, God, he has spoken this over me. Y podemos ir en nuestro día pensando lo que Dios quiere de nosotros, That he's created me with his joy. He's created me with his beauty. porque Él me ha creado con su alegría. And even when I'm walking through hard days and the enemy is really trying to come at me, Y cuando yo camino por días difíciles, I can remember what the Lord has spoken about me. puedo recordar lo que Dios habla acerca de mí. Because he does have so many thoughts. Porque Él tiene tantos pensamientos acerca de mí And his thoughts are so much greater and so much better than ours. y sus pensamientos son mejores y más grandes que los míos. So let us ask him, what does he say about us? Así que preguntémosle qué es lo que Él quiere de nosotros, Because there's so many things. porque hay muchísimas cosas. There's no limit. No hay límite.
because he loves us that much. porque Él nos ama muchísimo And he desires for us to know these thoughts. y Él quiere que sepamos acerca de estos pensamientos. And so as I was preparing for this teaching, I thought it was so sweet that the Lord took me to this verse. Y mientras yo preparaba este sermón, el Señor me mostró el amor de Él, Because about this time, 3 years ago, porque hace 3 años I was on an outreach in Peru. estaba de misiones en Perú And in Peru, I was able to go to the Amazon jungle. y en Perú pude ir a la selva amazónica And we went from, we traveled to unreached tribes that didn't know Jesus. Fuimos a donde había algunas tribus que no conocían a Cristo, And so as you can see in these pictures here, así como podrán ver en estas imágenes. this is one of the tribes I had gone to. Esta fue una de las tribus a la que visité And I was here for just only in this tribe for about 3 days. Estuve ahí 3 días de visita And when we first got here, we quickly saw how oppressed the women were there. y pudimos ver en estos 3 días cómo estaba, ¿perdón? Sí, pudimos ver cómo estaban oprimidas las mujeres de esta tribu. And something that was interesting was Algo interesante que me llamó la atención, that this tribe has their own language called Udadini. esta tribu tiene su propio idioma llamado, what was that? Udadini. Uridini. Yeah. And everyone in this tribe spoke this language. Todos en esta tribu hablaban este idioma Uridini But the men spoke Spanish and Udadini. y los hombres hablaban español y Uridini, So this made communicating very hard así que hacían la comunicación bien difícil, because the men did not want to translate to the women, porque los hombres no les querían traducir a las mujeres, but we didn't have a translator for them. pero no teníamos ninguna traductora para ellas. We only had our Spanish translator. Solamente teníamos un traductor en español, But the Lord provides, as he always does. pero el Señor proveyó, como siempre lo ha hecho. And the first day we had tried to do house ministry, go inside their house, talk to them, Al principio tratamos de traducirles un poco, but it just didn't work. pero realmente no funcionó. And you could see that there was such a sadness within within them. Y vimos que había un poco de tristeza en ellas, estamos hablando de las mujeres, And so it made communicating very hard, but we knew that the Lord wanted to speak to them. y sabíamos que estábamos teniendo problemas de traducción y de comunicación, pero sabíamos que Dios tenía algo mucho más importante para ellas. And so that afternoon we decided to have a community night. Y decidimos esa tarde que por la noche tendríamos un tema más para comunicar. And in this community night, one of the guys on my team had preached the gospel. Y vimos que en la noche realmente, who was that? Preached the gospel. Empezaron a predicar acerca de la palabra de Dios. And this was the first time that they had heard the name of Jesus. Y esta fue la primera vez que las mujeres pudieron escuchar acerca de Jesús. And so in this, a lot of kids came up to receive Jesus, Y muchos niños vinieron a escuchar acerca de Jesús, but then eventually this one girl had come up. pero después se acercó una niña, And her name's Monica. She was the one in the top right here. Mónica es la niña que ven en la imagen de arriba. Is she the one that wearing the red sweater? Yeah. Es la niña que está usando el suéter rojo. And she began to tell us that she actually speaks Spanish. Y ella nos dijo que actualmente hablaba español, That her dad had taught her whenever she was a kid. que su papá le enseñó cuando era pequeña, And so she had heard the gospel and she received Jesus that day. y ella había escuchado acerca de la palabra de Dios y esa noche recibió a Cristo. And she was so shy and she was so quiet. Y ella era muy tímida y muy callada. And we just tried to hang out with her a little bit. Tratamos de acercarnos a ella And we ended up asking her, we're like, Monica, would you translate for us? y le pedimos que si nos ayudaba a traducir. If we had a women's gathering, would you translate? Si tenemos una junta con las mujeres o nos reunimos las mujeres, ¿tú nos ayudarías a traducir? And she ended up saying yes. Y al final aceptó.
So that night, me and the girls on my team began to prepare for this. Así que esa noche yo y mi equipo la empezamos a preparar Asking the Lord, how do we teach them the gospel? y le pedimos a Dios cómo podíamos enseñar acerca de su palabra. And the Lord had taken me to Psalm 139. Y el Señor me mostró Salmo 139. And he said, teach them who they are. Muéstrales quiénes son. Tell them about the identity I've given them. Háblales acerca de la identidad que les mando a ellos. Reveal me as the creator. Revélame como el creador. Because of it being a tribe, they believed in a lot of the nature. Como ellos vivían en una tribu, creían mucho acerca o ponían su confianza más bien en las cosas naturales, en la naturaleza, Worshipping the sun and the stars and the trees. alabando al sol, a las estrellas. But the Lord had showed me to actually switch that narrative. Y realmente Dios me mostró que tenía que cambiar esa historia, Show that I am the creator and I'm the one that's given them these things. que yo soy el Dios que les da las estrellas, el sol. And so that's what we did. We taught Psalm 139. Así que les hablamos acerca del Salmo 139. And like I said, the Lord provides. So we have 3 different languages going on. Y como les dije, Dios proveyó y teníamos 3 idiomas hablando en ese lugar. We have English, Spanish, and then Ududini. Teníamos inglés, español y uridini. And it just shows that the Lord loved these women so much. Y Dios mostró que realmente ama muchísimo a las mujeres de esta tribu. And so as we explained the gospel, we explained Psalm 139. Y conforme íbamos hablando acerca de la palabra de Dios, les mostramos el Salmo 139. That these women were created by an all-knowing and all-present God. Les mostramos que estas mujeres fueron creadas por un Dios omnipresente y That they que were sabe todo, that they were created with detail and intentionality. que fueron creadas con muchos detalles y con intención para alabar a Dios. And they have the opportunity to know this God. Y ellas tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. And so we had an altar call and asking who wanted to know the Lord. Y les preguntaron que quién quería aceptar a Cristo. And wow, we had 18 women show up to this event, Tuvimos 18 mujeres que llegaron a este evento and all 18 women gave their life to the Lord. y todas le dieron su vida a Cristo. Aceptaron a Cristo. Yeah. And there was such a shift in the atmosphere there. Y era un ambiente realmente que se sentía la presencia de Dios. Because like I said, whenever we first showed up there, Como les dije, la primera vez que llegamos ahí, there was such a sadness and a darkness in these houses. había tristeza en estas casas. But as soon as they had recognized the Lord, Pero tan pronto como reconocieron a Cristo, there was a full joy that had just been poured out. había mucha felicidad que las llenaba. They began dancing and running around the fields with us. Empezaron a correr y alababan a Cristo They ended up making paint and covering us in paint. y nos cubrían a todos con pintura porque estaban felices. Playing games with us and just becoming friends. Jugaban con nosotros y nos mostraban su amistad And there was such a freedom in this place. y había libertad en este lugar. And I think it was significant that the Lord went after the wives and the mothers of this place. Fue algo muy significativo que el Señor llegara a estas mujeres y a estas familias, That they were going to have to be the one to take on the charge. que ahora van a ser ellos quienes tomen el cargo, se encarguen de esto, To be the one to guide their families to the Lord. para que sean ellas quienes guíen a su familia a Cristo. That they were the ones to bring influence to their tribe. Que sean personas que influencien a la tribu. This tribe only has about 100 people in it. Esta tribu solamente tenía 100 personas And for there to be 18 women there with their children is so significant. y el hecho de que haya 18 mujeres que hayan aceptado a Cristo con sus familias y hijos es bastante significativo. Because they now get to be the ones to speak life into their families. Porque ahora ellas son las que van a hablar de vida de Cristo hacia su familia y a la comunidad. To say, I've met this man named Jesus and you can too. Yo conocí a este hombre que es Jesús y ustedes también lo pueden conocer.
And so this was truly just like a marking time Esto fue realmente un tiempo remarcable para nosotros, to see how the Lord calls his people into their identity. cómo el Señor llama a las personas por su identidad. And it all starts with knowing him. Y todo empieza por conocerlo. We have to know his character and his nature for us to then walk into what we're supposed to do. Es importante que sepamos su carácter y su naturaleza para que podamos compartirlo, Which brings me into our next portion, lo cual me lleva a la siguiente parte, los siguientes versículos, which is almost like an application piece for us. que es prácticamente la aplicación en nuestra vida. And so now we can read the last 6, which is 19 through 24. Y vamos a leer los últimos versículos. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amen. So here we see kind of a shift in the tone. Aquí vemos un cambio de tono. It's less of David acknowledging who God is and who he's created us to be, Esto es menos de lo que David pensaba del conocimiento, and less of this kind of like high praise. y bajar un poco pues el alabarle. And it's more of this, I'm going to hate what you hate. Esto es más como de odio lo que tú haces. Yeah, God, slay the wicked. Señor, llévate a los malvados. And so I think in this we can see, like, what are we called to do? Aquí lo que vemos es a lo que estamos llamados para hacer. Of course, we're called to walk into the things that God has spoken for us, Estamos llamados para hacer lo que Dios nos pide que hagamos, but we're also called to turn from the things that are not from Him. pero también estamos llamados a terminar aquellas cosas a los que no estamos llamados para hacer. Because to walk in this full identity, we have to turn from the sin. Porque para caminar hacia Cristo debemos de dejar las cosas que no van con Él. We have to turn from the past Tenemos que alejarnos del pasado and daily act like walk with the Lord into the future, into our calling. y tenemos que caminar diariamente hacia Cristo. And so I think in these verses we can see that we should hate what God hates. Y lo que veo en estos versículos es que tenemos que no agradar o no estar en las cosas que a Dios no le gusta que estemos, Which is sin, lo cual es el pecado, because this is what separates us from Him. porque esto es lo que nos separa de Dios. Again, we go back to Genesis. Otra vez regresemos a Génesis. And like I said, we saw that we were made in the image of God, Recordemos que fuimos hechos acorde a la imagen de Dios, but then sin has separated us from this perfect relationship. pero como siempre el pecado nos separa de esta relación perfecta con Él. So we want to turn from this separation Así que queremos hacernos a un lado de este pecado and walk in the opposite spirit y caminar con el Espíritu de Cristo and seek the Lord on what He says. y ver lo que Dios nos pide que hagamos, Because we are called to be set apart. porque somos llamados para alabarle. And we are called to be holy. Y también somos llamados para ser santos. And so how are we going to live in the identity God has given us? ¿Cómo vamos a vivir de acuerdo a la identidad que Dios nos ha dado? If we go back to Galatians 2:20, Si vamos a Gálatas 2:20, we go back to it and see that like this life is not our own. porque vemos que ahí claramente dice que esta no es la vida que tenemos que vivir. That the old self was crucified with Christ, Que todo lo pasado fue crucificado and we put on the new self with Him. y ponemos ahora nuestra nueva imagen de Cristo. And so what does it look like to walk in this? Entonces, ¿qué significa caminar en esto? How are we going to live in the identity God has called us to? ¿Cómo vamos a vivir en la identidad a la cual Dios nos ha llamado? And I think it also goes back to Psalm 139 of asking Him His thoughts.
Por eso regresamos nuevamente a Salmo 139 para ver lo que Dios nos pide que hagamos, recognizing that we were made by Him que reconozcamos que somos hechos a imagen de Él, and that we get to live a life reflecting Him. que debemos de vivir una vida que reflejamos que somos de Cristo, That we get to look at the character of all of us in the room que veamos el carácter de todos y cada uno en este lugar and recognize the character God has given all of us. y que reconozcamos el carácter que Dios nos ha dado, Because this was something that I had struggled with up until that point in knowing my identity. porque esto es algo con lo que lucho diario como en mi identidad And me feeling very alone and feeling very anxious. y me siento muy sola y ansiosa, But once I really, the Lord really highlighted the cross to me pero cuando realmente Dios me mostró su cruz and the identity that was given on that cross y la identidad que le dio a esa cruz, was the first time I had felt freedom. es la primera vez que yo sentí libertad. And I remember I turned to my friend and I was like, I didn't know I was this free. Y recuerdo que volteé con mi amiga y le dije, no recuerdo nunca haberme sentido tan libre como hoy. That when we turn from this sin and we walk towards Him, Que cuando terminamos contra el pecado y camino hacia Cristo, He speaks into this identity. Él me revela esta identidad. And so this is so comforting Y esto es tan reconfortante that it's not in our own power or in our own strength, que no está en nuestra propia poder, en nuestro propio poder, but it's the Lord that speaks. pero es el Señor el que habla. So if you want to go to the next one, I have two questions for us. Tengo dos preguntas que hacerles. How are you going to live in the identity God has given you? ¿Cómo vas a vivir de acuerdo a la identidad que Dios te ha dado? And then who are you going to speak life into? ¿Y a quién le vas a hablar de esta identidad? Who are you going to encourage? ¿A quién vas a motivar? Who are you going to walk with? ¿Con quién vas a caminar? And so for us to ask, how are we going to live in the identity? Y para saber cómo vamos a vivir con la identidad que Dios nos ha dado, We need to ask the Lord, for that help, you know? tenemos que pedirle a Dios por esa ayuda. And so for the next couple minutes, I wanted to just take some time in prayer Los siguientes minutos quiero que oremos and ask the Lord to search our heart. y pidámosle a Dios que vea nuestro corazón. Is there any place that I need to repent for? ¿Hay algún lugar en este corazón del cual me tenga que arrepentir, pedir perdón? Places that I haven't fully accepted the identity He's given me. Lugares, reconocer en mi corazón los lugares donde no he tenido la identidad de Dios. Because sometimes we know these things, but we live in fear and in denial. Porque muchas veces sabemos estas cosas, pero vivimos con miedo y arrepentidos. I know for me, whenever the Lord first started calling me into missions and into teaching, Recuerdo que cuando el Señor primero me habló para estar en las misiones y enseñar, I was like, I can never do that. yo dije, no lo puedo hacer, I can't go to unreached places. no puedo ir a lugares tan lejos, I don't want to touch a microphone and stand in front of people. no quiero pararme enfrente de la gente y usar un micrófono y hablarles. And I mean, it's still something I struggle with. Todavía me pasa de repente y batallo un poco, But the Lord is so kind to constantly speak back to me. pero el Señor es tan paciente conmigo que me da la fuerza para seguir y hacerlo. Saying, no, Bella, remember, this is what I've called you into. Y me dice, no, Bella, recuerda que este es un llamado que hice para ti. I've called you to be a woman who speaks. Yo te llamé para que seas una mujer la cual hable y predique de mí. I've called you to be a woman in the nations. Te llamé para que vayas y estés en las naciones And not a woman that has to be by herself, y no una mujer que creas que eres independiente. but one that gets to desire marriage and desire a family. Una que desee casarse y tener familia, This is the identity the Lord has given me. que esta es la identidad que Dios me ha dado. And it's something that the Lord's always going to speak.
Y es algo que Dios constantemente me está recordando, Because the reality is, I don't always believe it. porque la realidad es que realmente no siempre estoy. I don't always believe that I deserve to desire these things. Que a veces no pienso tener esas cosas, I don't always feel confident in my teaching abilities. no siempre me siento segura. No, realmente no me siento a veces segura de las cosas a las cuales fui llamada para hacer. But the Lord begins to reveal his thoughts to me, Pero entonces es cuando Dios me empieza a revelar sus pensamientos acerca de mí, reminding me the good things that he has spoken, recordándome de todo lo bueno que ha hecho conmigo, reminding me the promises that he has given me. recordándome las promesas que Él nos ha dado. And so for the next couple minutes, I want us to just take time in prayer by ourselves. Y les voy a pedir que en los siguientes minutos oremos personalmente, Asking the Lord for any ways that we haven't walked out in this identity. pensando en todas aquellas partes que no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido, So that we can then repent and walk in this identity. Para que podamos arrepentirnos y caminar de acuerdo a la identidad que Él nos pide que hagamos. So let's pray. Así que oremos. Yes, Jesus, I thank you so much for just this room, God. I thank you for the things that you have spoken to every single woman in this room, Lord. And I pray that you would just begin to reveal the thoughts that you have over every woman in this room, Lord. Would they just be able to walk away knowing that Jesus, the bridegroom himself, has given just fresh words of encouragement to his daughters, Lord. I pray that there would be a fresh joy, a fresh just like expectancy for what you're going to do in these women's lives, God. Just that this is a room full of daughters and sisters and mothers and wives, God. And so I pray that we just as women would be encouraged today, Lord, that you and just your words alone would speak life directly into us, God, that we would have just a fresh strength and a fresh boldness, God, to just speak life into others, Lord. And so I thank you, God, that you do give us just you give us a heart for repentance, God, that we get to come before you with clean hands and an open heart, God, to receive just everything that you have spoken to us, Lord. And so I thank you, God, for today. And I pray that you would just continue to speak into these women's lives, God, that you would begin to just continue to reveal your thoughts to these women, Lord. And so I thank you. In Jesus' name, amen. Amen. So I hope that was encouraging for you guys. Espero que esto les motive. And I just have one more challenge for y'all. Y tengo una cosa más. In the last verse, 23 and 24, En el versos 23 y 24 we see a prayer vemos una oración where David is saying, "Search me, God. donde David dice, búscame, Señor. Know my heart and know my thoughts. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. And to lead me in your way." Y ve si hay en mi camino de perversidad. And so this is a prayer that we get to have to the Lord. Y esta podría ser una oración que podamos decirle a Dios, To let him in and to let him lead. que entre en nuestro corazón, en nuestra vida. And so the last question I had was just, who are you going to speak life into? Y la última pregunta que tengo es, ¿a quién le van a compartir de esta palabra? I challenge everyone in here to go and encourage at least one person in here today. Les pido a todas y cada una de ustedes que vayan y hablen con alguien que no conoce de Cristo. Before you leave, would you just tell someone the character of God that you see in them? Explíquenles sobre el carácter de Dios. What do you see about the Lord in them? ¿Qué ves en esa persona de Dios? Because we all need encouragement. Porque todos necesitamos motivarnos And we often just get it's just so encouraging to speak life into another woman. y es muy reconfortante que les hablemos a otras mujeres And so I pray that we would have just eyes to see the people around us. y que podamos ver en otros el amor y el carácter de Dios. I see the way that you guys serve this church. Y yo veo cómo ustedes en esta iglesia tienen ese don de servicio. I see the way that you encourage our team. Veo la forma como nos motivan a nosotros como equipo.
So let's encourage one another. Así que motivemos los unos a los otros. I appreciate you guys so much for coming today. Agradezco mucho que hayan estado el día de hoy aquí I hope that the Lord continues to encourage you today. y espero que sigan estudiando y creciendo más acerca de la palabra de Dios, That you would hear the thoughts that He says about you. que escuchen los pensamientos de Dios hacia ustedes And that you would just be so aware of the love that the Lord has for us. y que sepan del gran amor que Dios tiene para cada uno de ustedes. Thank you guys so much. Muchísimas gracias. And thank you to my translator.